Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta invitación al foro del Puerto Rico Association of Realtors. Mi nombre es Ayira Jordán Conde y soy la candidata a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Comenzamos. Pregunta número 1. ¿Por qué se perdieron los empleos? La eliminación del Código de Rentas Internas de la sección 936 resultó en que Puerto Rico no representara ya entonces una ventaja competitiva en el mercado de inversión manufacturera a nivel mundial, porque en Puerto Rico tenemos unos costos de producción de energía, tenemos unos costos de salario que en realidad pues al llenar todo eso, al, al a evaluar todos esos costos, no se hacía rentable en el sentido de return on investment, que es al fin y al cabo lo que persiguen todas las compañías, no se hacía ya rentable y competitivo para esas compañías sostener esa producción en la isla. Entonces perdimos esa ventaja competitiva que nos posicionó alguna vez como un mercado atractivo para esa inversión. Tenemos que no solamente las farmacéuticas se relocalizaron, sino tenemos, por ejemplo, a la tonera de Mayagüez que se relocalizó en la República Dominicana, Medtronic se fue para Minnesota y General Electric también se fue para la República Dominicana. Pregunta número 2. Desde el 2005 al presente no hemos podido sustituir esos empleos. ¿En qué fallamos? Históricamente no hemos tenido esfuerzos concertados de un desarrollo económico integral. No ha habido ni hay un esfuerzo que se ha organizado para reemplazar un modelo económico puertorriqueño que depende de exenciones y rebates para hacernos competitivos. El modelo viejo, ese de exenciones y nada más, nos hace susceptibles a cambios que no podemos controlar. Y entonces lo que se presentan como ventajas para la manufactura y para la inversión en Puerto Rico son esas exenciones que de golpe y porrazo desaparecen. Al no fortalecer otros sectores de la economía, pues entonces estamos susceptibles, no tenemos una economía fuerte. Y entonces lo que tenemos que hacer es movernos a un modelo económico diversificado y sostenible en el que nos posicionemos con los valores que traemos a la negociación. Tenemos valores en el sentido de que tenemos talento, tenemos personal ya adiestrado, tenemos una experiencia, tenemos localización, tenemos suelo, tenemos educación. Tenemos que arreglar los problemas de infraestructura también y optimizar el índice de hacer negocios porque en Puerto Rico es pésimo. Pregunta número 3. ¿La post-crisis del COVID-19 nos puede traer bonanzas? Sí, nos puede traer bonanzas, pero hay que ser responsables. Puerto Rico está en una crisis fiscal y tenemos que capitalizar en lo que está sucediendo a nivel mundial para reposicionarnos como un destino para la inversión manufacturera, pero el esfuerzo tiene que estar precedido de unos factores, unas acciones. Se las voy a enumerar. El número 1, investigar, evaluar y concienciar sobre las limitaciones y las ventajas. El número 2, crear un plan integral de desarrollo económico para los próximos 20 años centrado en las necesidades de Puerto Rico. Número 3, reconocer los factores que añaden valor en este momento histórico al posicionamiento que tenemos nosotros como destino de inversión. El número 4, establecer políticas y protocolos sostenibles de desarrollo económico diversificado que requiera que el que traiga inversión se eslabone, eslabonamiento con la industria local o la economía local y a esas inversiones extranjeras. Número 5, medición y rendición de cuentas continuo. Y número 6, planes de respuesta y mitigación a desastres naturales y para responder a variaciones abruptas del mercado financiero a nivel mundial. Pregunta número 4. ¿Cómo se podrá aprovechar el escenario para producir los empleos que el país necesita? Se tiene que establecer un grupo de trabajo intersectorial con interés en manufactura farmacéutica para identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las áreas de oportunidad, quiénes son la competencia en ese mercado de inversión para la industria manufacturera, cuál es el posicionamiento óptimo y las ventajas competitivas que Puerto Rico como destino de inversión tiene, y finalmente lineamientos e intersecciones con otros sectores económicos. Y con esos datos y con el análisis y la colaboración de expertos en economía de desarrollo, crear una propuesta de inversión
para la industria manufacturera farmacéutica centrada en las necesidades de Puerto Rico para un modelo económico sustentable y sostenible. Pregunta número 5. ¿Qué receptividad o apoyo puede tener esta propuesta en el Congreso? Tenemos un proyecto ahora mismo que está presentado en la Cámara y ayer mismo se radicó en el Senado por el senador Wickett. En la Cámara está la delegada Pláskez de las Islas Vírgenes. Es una exención que enfrentará oposición entre la mayoría republicana del Senado y en la Casa Blanca. Incluso con un posible cambio de mando de gobierno en los Estados Unidos, sería poco probable, entiendo yo, entre los contribuyentes estadounidenses se perciba esto como algo favorable, porque se percibe como contribuir a la creación de un tax haven en Puerto Rico. Va a ser desagradable en términos de política pública para los Estados Unidos tomar esta iniciativa y es, entiendo yo, poco probable su aprobación de esta manera. Número 6. ¿Cómo contrastan estas propuestas con la reforma contributiva del 2017 del presidente Donald Trump? Trump quiere repatriar la manufactura en principio, así que eso en realidad nos posiciona desfavorablemente porque el estatus político de Puerto Rico nos posiciona como una competencia porque somos considerados, como quien dice, extranjeros y nos perjudica de cara a esa posición. Tendría el Congreso que recategorizar a Puerto Rico como doméstico, que es básicamente lo que pide Pláskez, pero de nuevo es una medida antipática para el contribuyente y votante estadounidense y para la política pública del gobierno republicano. Pregunta número 7. ¿Tiene razón la Asociación de Industriales? ¿Qué papel juega el sector privado en Puerto Rico en estos esfuerzos? Unidos es la mejor manera de promover el desarrollo económico de Puerto Rico. El desarrollo debe ser integral, no solo de la industria farmacéutica. En el caso específico de los esfuerzos para adelantar la inversión en ese sector económico, tenemos que asegurarnos de eslabonarlo a los otros sectores de la economía puertorriqueña, minimizando la posibilidad de que con un cambio repentino en la situación, el capital se mueve de destino. El papel del sector privado es fundamental. ¿Cómo vamos a dejar implementar y asegurarnos de que las iniciativas de desarrollo van por el camino correcto sin el insumo de una de las partes fundamentales? El sector privado tiene datos, tiene recursos, tiene conocimientos que tiene el deber de aportar y que son críticos para la elaboración y en el desarrollo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa en esa dirección. Pregunta número 8. ¿Cómo se afectan las propuestas presentadas ante las limitaciones de subordinación política de la isla y la intervención que pudiese tener la Junta de Control Fiscal en este proceso? Tenemos una junta con 7 miembros que vienen de una escuela neoliberal de pensamiento, es decir, que se enfocan en recorte y reestructuración. El Movimiento Victoria Ciudadana en general y yo en particular con mi rol en Washington, estoy comprometida con la eliminación de la Junta y de promesa y la auditoría y cancelación de la deuda y la reestructuración de la deuda legítima acompañada de un plan abarcador de desarrollo económico sostenible para los próximos 20 años. Mientras tengamos que lidiar con la Junta, tendremos juntos también que educar y promover en todos los foros pertinentes que la Junta implemente los elementos de la ley promesa que ha ignorado y que son fundamentales para el desarrollo económico y restitución de la viabilidad de la economía y las finanzas de Puerto Rico. Pregunta número 9. ¿La eliminación del anacronismo de las leyes de cabotaje serían parte en la discusión de un nuevo mecanismo de incentivo en la isla o este tema se mantiene en el margen del proceso? Hay que eliminar las leyes de cabotaje. Son anacrónicas e impiden el desarrollo económico de Puerto Rico. Pregunta número 10. Y el contexto es de lograrse un incentivo industrial y potenciarse la isla como un mercado mundial manufacturero de farmatecnología, ¿cómo definiría tal evento? ¿Como el crecimiento económico que necesita la isla o como el desarrollo económico que no tenemos? Yo lo definiría como crecimiento económico. El desarrollo es integral y tendrá que integrar esfuerzos concertados en múltiples sectores de la economía puertorriqueña, las pequeñas y medianas empresas, el turismo, la salud, energía, agricultura, horticultura, en fin, crecemos por un lado y esos insumos se fortalecen a otros y así el conjunto se beneficia de ese potencial desarrollo.
Conclusión, tenemos que hacernos el propósito de incentivar y crear empleo en Puerto Rico. Tenemos una oportunidad con esta pandemia, estamos ya en la segunda década del milenio, así que tenemos que responder y tenemos que responder capitalizando en esas experiencias que hemos tenido en el pasado. Con las 936 tuvimos un problema económico grave que nos sumió en una depresión económica y tenemos que ser hábiles. Una de las costos que nos afectan y con los que arrastramos hace tiempo es el problema de la generación de energía. Tenemos que movernos a generación limpia, que no sea dependiente de combustibles fósiles. Queremos Sol, tiene una propuesta que tiene el potencial de crear empleo y abaratar los costos de producción de energía. Por otra parte, no podemos perder de perspectiva el problema de la pobreza en Puerto Rico. Por una parte tenemos un inventario de propiedades vacías y por otra tenemos personas que no pueden tener un techo digno, ¿verdad? La industria de la construcción es una de las que más activa la economía, así que la industria de la construcción es susceptible con programas federales a llenar esa necesidad. Tenemos un win-win, eliminamos o reducimos un problema social y aumentamos empleos a la misma vez. Finalmente, por ejemplo, hablemos de la industria de la costura, la producción fabril, la moda. En Puerto Rico ha habido un desplazo de esa industria que una vez fue de gran valía en Puerto Rico hacia China. Y esa industria fue muy importante y la podríamos recuperar. Habrá demanda para batas, para médicos, habrá demanda para equipos de protección al personal médico, así que ahí podemos aprovechar esa coyuntura. Estas cosas son sencillas y generan empleo. Necesitamos mejorar en ese sentido porque esos son empleos que requieren menos destreza, pero pueden producir un gran beneficio económico. Tenemos el potencial de crear líneas de moda caribeñas para nutrir la industria del turismo. En la agricultura tenemos el potencial de servir y desarrollar, proveer, porque se proyectan unas crisis alimentarias. En los Estados Unidos se proyecta que no va a poder producir ni la mitad de lo que producía antes de la pandemia. Así que aquí, por ser isla, podemos capitalizar en eso y si manejamos bien los elementos de control de contagio, pues tenemos el potencial de suplir esa demanda. Así que recuerden, energía, pobreza y producción. Tenemos que enfocarnos en producción de bienes y servicios para poder exportar. Es una economía que piensa en producción, no en ventas, diversificar la producción, no pensar en la producción de una sola manera, sino hay múltiples modelos que podemos adoptar. Y finalmente, no tenemos que ir a buscar megaempresas para traerlas a Puerto Rico, sino que tenemos que crearlas y exportarlas. Con eso los dejo. Muchas gracias por la invitación.